Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañar al Observatorio de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en el inicio de este ciclo que hemos denominado Diálogos Electorales. Los diálogos serán una instancia para la reflexión y el intercambio de perspectivas, experiencias y aprendizajes para contribuir a la promoción de la cultura democrática, la transparencia de los procesos electorales y, en definitiva, el fortalecimiento del Estado de Derecho. Saludo a la distancia a colegas de la Universidad de Buenos Aires, de otras universidades del país, alumnas, alumnos, amigos, amigas, a los miembros del equipo del observatorio, a la secretaria ejecutiva del observatorio, la doctora Elena Gómez, al doctor Gonzalo Linares, el coordinador de actividades académicas, y a la doctora Paula Suárez, coordinadora de Relaciones Institucionales de este Observatorio de Derecho Electoral. También muy especialmente al doctor Gerardo Scherlich, que es miembro del Comité Académico del Observatorio, y a la doctora Cristina Girotti, que se está conectando en este momento, acaba de avisarnos. Agradezco también en nombre de todo el equipo del Observatorio a la Secretaría de Extensión Universitaria y a la Oficina de Comunicaciones de la Facultad de Derecho por la asistencia que nos han brindado hoy y siempre para organizar, difundir y hacer posible este encuentro virtual. Y también al Departamento de Derecho Público 1 de la Facultad, que ha auspiciado muy generosamente el desarrollo de esta jornada. Pues bien, elecciones en contexto de pandemia es el tema que hoy nos convoca. Y contamos con la participación de una experta y de un experto en Derecho Electoral, la doctora Sofía Vincenzi Guilá y el doctor Sebastián Schimmel. A ambos les agradecemos muy especialmente el entusiasmo y el compromiso con que desde el primer momento aceptaron nuestra propuesta para brindarnos una disertación y compartir sus experiencias en estos diálogos electorales que hoy iniciamos. Sofía Vincenzi Guilá es politóloga de la Universidad de Costa Rica, funcionaria del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y de su Centro de Asesoría y Promoción Electoral, CAPEL, desde el año 1989. Desde ese año y hasta la fecha, Sofía ha participado en alrededor de 150 misiones de observación electoral en América Latina y el Caribe, lo que le otorga un vasto conocimiento en el tema de la organización de los procesos electorales y la coordinación de misiones de observación técnica electoral. La doctora Vincenzi ha sido responsable académica en la producción de obras relevantes en doctrina electoral, con participación en proyectos de investigación sobre la materia, así como el diseño, la coordinación, revisión y edición de materiales relacionados con la cuestión electoral. Es coautora y coordinadora general de la tercera edición del Diccionario Electoral. Cuenta con una amplia experiencia en la coordinación de la Secretaría Ejecutiva de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, la Asociación de Organismos Electorales de Centroamérica y del Caribe y de la Asociación de Organismos Electorales de América del Sur, con 32 años de experiencia en la coordinación para la discusión y análisis de temas electorales, como ha sido el curso interamericano de elecciones y democracia, del cual ha sido coordinadora general en al menos 16 ediciones. Actualmente, la doctora Vincenzi Guilá ocupa el puesto de coordinadora del Instituto de Derechos Humanos y de CAPEL. Doctora Vincenzi Guilá, tiene la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes para ustedes allá en Argentina. Aquí en Costa Rica todavía estamos en el mediodía. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, María Alejandra, por la presentación. Por supuesto, a las autoridades de la universidad y del observatorio y a quienes han coordinado y auspiciado esta primera actividad. No sabía que era la primera, es un honor que me hayan invitado porque realmente yo no soy una académica como ustedes, sino yo, a pesar de haber estudiado ciencias políticas, yo me he dedicado más que todo a cuestiones de administración, de coordinación,
aspectos técnicos de procesos electorales, pero bueno, con mucho gusto voy a compartir la experiencia que hemos tenido. Quiero saludar muy especialmente a mis amigos Elena Gómez, Sebastián Schimmel y Paula Suárez, con quien he compartido en muchísimas ocasiones en estas misiones de observación y otras actividades académicas. Un gran abrazo a los tres y por supuesto a todos quienes nos acompañan. Yo realmente quiero hacer algo muy dinámico y que ustedes conozcan la experiencia de lo que ha significado hacer elecciones en tiempos de pandemia. Y esto apenas empezó a suceder hace 14 meses. Cómo los organismos electorales tuvieron que adaptarse rápidamente a todo lo que venían sin imaginarse que iba a ser un periodo tan extenso y con todas las implicaciones que ha tenido. Yo por problemas técnicos, no es la primera vez que uso esta plataforma, siempre usamos Zoom y realmente no sé cómo compartir mi ponencia, entonces Gonzalo me va a ayudar. Voy a tratar de hacerlo muy dinámico, como les dije, voy a enseñarles afiches y mensajes de los organismos electorales, videos de educación y capacitación, sobre todo para que ustedes lo conozcan en el marco de la organización de las elecciones que ustedes tienen este año, y conozcan ya las diferentes experiencias de lo que han pasado los organismos electorales. Siguiente, Gonzalo. Bueno, voy a explicar un poquito y introducirles y explicarles por qué nosotros estamos en esto. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos, hace 35 años exactamente, en coordinación con el gobierno de Costa Rica, crea el Centro de Asesoría y Promoción Electoral. Ustedes se pueden imaginar el contexto que había, sobre todo en Centroamérica, hace 35 años de reinserción de la democracia, cómo se organizaban los procesos electorales en ese momento en una Centroamérica que estaba finalizando procesos de conflicto armado y violación de derechos humanos, y no menos así en América del Sur. Entonces se crea este Centro de Asesoría y Promoción Electoral para dar educación y capacitación que permitieran una mayor participación ciudadana, tratar en ese momento de generar condiciones de igualdad, de inclusión, de fortalecimiento de la democracia, entre otros. En ese momento había países, sobre todo en Centroamérica, que ni siquiera tenían un documento de identidad. Entonces, ¿cómo podíamos generar nosotros eso? Y eso se hizo creando una primera asociación de organismos electorales de Centroamérica y el Caribe. 2 años después se crea la Asociación de Organismos Electorales de América del Sur y luego se crea la Unión Interamericana de Organismos Electorales de las Américas. ¿Qué permitió esto? Realmente esto permitió compartir conocimiento, compartir experiencia en un modelo de cooperación horizontal. Y esto es importante que lo tengan en cuenta porque esto se va a ver reflejado en los conocimientos y experiencias de todo lo que ha pasado durante este año y cómo son estos organismos electorales que igualmente y desde hace más de 30 años comparten experiencia y comparten conocimiento de manera desinteresada, con el único fin de fortalecer los sistemas electorales en cada uno de nuestros países. Entonces nosotros empezamos a trabajar. Yo tengo 32 años de trabajar en CAPEL. CAPEL se creó hace 35 años. ¿Qué nos permite esto? Esto nos permite empezar a trabajar en temas de educación, de capacitación, pero sobre todo en temas de asistencia técnica. Esa asistencia técnica que ha sido fundamental para transferir conocimiento de un organismo electoral a otro, dependiendo de los intereses de cada uno de estos organismos y de las fortalezas que tengan y debilidades. Y esto surge, por supuesto, en un momento de organizar elecciones en tiempos de pandemia. Siguiente. Nosotros estábamos a marzo del 2020, había todo un calendario de actividades fijo para el año 2020 y 2021. Ya para marzo del 2020 se habían realizado elecciones extraordinarias en Perú,
el 26 de enero. Se habían realizado elecciones para alcaldes en Costa Rica. El primer domingo de febrero se habían realizado elecciones municipales, ordinarias municipales, en República Dominicana. Y sí sabíamos que había un virus y que iba a afectar, pero todavía los organismos electorales no habían interiorizado cómo, cuándo y de qué manera iban a actuar ellos cuando ese virus llegara a nuestros países. Por motivos técnicos, en República Dominicana se tienen que suspender las elecciones del 16 de febrero, las elecciones municipales, y se van a realizar el 15 de marzo. Para ese 15 de marzo, estando nosotros en República Dominicana, se declara la pandemia a nivel mundial. Estando nosotros y estando República Dominicana en medio de un proceso electoral. Todavía ahí, obviamente, no se toman las medidas de bioseguridad y se llevan a cabo las elecciones. ¿Qué fue el resultado de eso? Un importante incremento en los casos COVID. Entonces, ¿qué se tiene que plantear? Bueno, primero, los organismos electorales se plantean cómo ante esta crisis sanitaria, que el mundo entero tiene que replantearse, no solo sus actividades diarias, sus actividades laborales, familiares, etcétera, sino cómo vamos a realizar y cómo vamos a asegurar a la ciudadanía el ejercicio de los derechos políticos. Las elecciones es una de las pocas actividades en un país que genera en el mismo momento la mayor movilización en un solo día, en un horario determinado. Porque, bueno, hay actividades que se realizan en la ciudad, en una provincia, pero esto es a nivel nacional, ¿verdad? Donde se tiene que movilizar una población, un mundo de personas en un horario determinado. Y, bueno, ¿cómo se va a hacer para evitar el contagio en un marco, en un contexto como ese? Sin saber ni siquiera qué era la enfermedad. Sin estar preparados para saber cómo se conforma un kit sanitario que hay que mandar a los procesos electorales. ¿Cómo se va a hacer? Además, ¿cómo establecer ese balance que se tiene que hacer entre mantener el orden jurídico para no perder la legitimidad de un proceso electoral? Eso combinado con el manejo de una crisis sanitaria que en ese momento, hace un año, no se sabía qué era realmente, no se sabía ni cómo era que se contagiaba. Esto tratando de mitigar la propagación y el contagio de esa enfermedad. Pues ahí sí cabe, es importante ver que en ese momento ya los países, autoridades, organismos electorales empiezan a prever la necesidad de posponer las elecciones. Porque, bueno, sí, obviamente, ¿cómo se hace para manejar una situación de la cual no se tiene conocimiento? ¿Verdad? Tampoco se tenía conocimiento que eran todos estos kits que ahora conocemos muy bien, kits de bioseguridad, etcétera, que tenían que ir dentro de esos paquetes electorales que tenían que mandar a cada centro de votación. Esto, voy a decir agravado, pero no puede ser esto en un contexto en la mayoría de los países de estados de excepción, estados de emergencia, donde las directrices ya no dependían solo de los organismos electorales, sino también de las autoridades estatales. Entonces, ¿cómo se hace una elección cuando hay un toque de queda? ¿Cómo se hace una elección cuando los miembros de mesa no pueden trasladarse a los centros de votación o no hay posibilidad de trasladar los materiales a los centros de votación? Esto en algunos países creó algún tipo de incertidumbre, sobre todo en países como República Dominicana, que fue el primero en realizar elecciones, y el estado de excepción termina el domingo antes de la elección. Siguiente. Además, sabemos que en un proceso electoral, el órgano electoral es el ente rector. Pero aquí entran nuevos actores que antes no se tenían previstos en el momento de organizar una elección. Entran las autoridades de salud
Y no solo las autoridades de salud a nivel nacional, sino entran las autoridades de salud a nivel internacional. Tanto la OIM como la Organización Panamericana de la Salud tienen que validar protocolos de observación. Entonces, bueno, no se puede realizar una elección el primer semestre, no se puede realizar ni una sola elección más el primer semestre, además de las 4 que ya le dije que se habían realizado, y todas se posponen en América Latina para el segundo semestre. Empieza aquí todo un trabajo de redacción de protocolos. Ahorita vamos a ver cómo es que se inicia este trabajo y qué es lo que tienen que contener estos protocolos. También autoridades de salud, perdón, autoridades de seguridad, ¿verdad? Ya aquí entran en los países que tienen ejército, los ejércitos a verificar el orden de los procesos electorales, las policías, pero también las autoridades alcalde, porque muchos de estos estados de excepción o estados de emergencia se circunscribían solo a municipalidades o alcaldías. También todo el tema de vigilancia, comportamiento de los electores, etcétera, todo esto muchas veces y en muchos países se trató a nivel de alcaldías. Todavía en Chile se llegó a las elecciones ahora de mayo con algunas comunas, para ellos son comunas, con algunas comunas en estados de excepción. Bueno, ¿a qué otra cosa tuvieron que enfrentarse los organismos electorales? ¿Cómo generar la confianza en la institucionalidad y en el trabajo que ellos estaban haciendo? ¿Cómo generar confianza que en las diferentes etapas de los procesos electorales se iban a guardar las condiciones para asegurar la credibilidad, crear condiciones de legitimidad? Y por supuesto, y muy importante, fueron las estrategias de comunicación, de educación al votante y de comunicación de lo que estaban haciendo. Aquí tuvo que cambiar y todo el discurso que un organismo electoral, toda la estrategia de comunicación hacía en un proceso normal, en unas condiciones normales, a un proceso de pandemia, porque no era solo el hecho de llamar a votar, de educar en valores democráticos, no, ahora es cómo el votante se tiene que comportar en el momento de ir a votar, pero no solo en el momento de ir a votar. Y lo que ha causado más problemas es en momentos de campañas electorales. También cómo los miembros de mesa tenían que acudir, sobre todo en aquellos países donde no es obligatorio que el miembro de mesa la integre para el día de la elección, cómo asegurarse que esa gente fundamental para el desarrollo de cualquier proceso electoral iba a acudir, cómo el organismo electoral aseguraba que su trabajo en muchas ocasiones de 14 o 16 horas sentados en una mesa de votación, ellos iban a estar seguros que no se iban a contagiar del COVID. Siguiente. Entonces, podemos, para hacer un recuento de lo que he dicho, entonces los organismos electorales tenían que asegurar la salud de todos sus trabajadores y colaboradores, identificar las diferentes etapas antes de la elección, durante la elección y posterior a la elección que se podían ver afectadas con la pandemia. ¿Cómo asegurar que no hubiera una mayor abstención o que se incrementara el ausentismo? Sino como además de todo, en este contexto, llamar al voto. Por supuesto, minimizar los riesgos en el momento de acudir a los centros de votación. Lo que les dije, reclutar las personas para que trabajen, porque además de las personas que normalmente reclutaban los organismos electorales para un proceso electoral, algunos tomaron la decisión de reclutar otras personas como asistentes sanitarios, en algunos países les llamaron así, que eran todas aquellas personas que se tenían que encargar y asegurar que los protocolos sanitarios estuvieran cumpliendo en los centros de votación. Bueno, ¿cómo reclutar a todas estas personas? Y ahora vamos a ver diferentes casos de lo que pasó en los diferentes procesos.
Asegurar la equidad, sobre todo la equidad en la contienda, en las campañas electorales. Y un problema que quizá no se imaginaron los países era todo el tema del voto en el extranjero. El tema en el voto en el extranjero fue un tema fundamental para algunos países, sobre todo países como República Dominicana, que la elección se llevó en el pico de la pandemia en países, algunos países europeos, Canadá y Estados Unidos. ¿Cómo realizar el voto en el extranjero en aquellos países que ni siquiera les daban permiso de abrir un centro de votación? Aquí el caso de República Dominicana fue el que hizo crisis realmente, porque primero les dijeron, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en Canadá, que no podían votar, entonces ellos trasladaron a todos sus votantes a Nueva York, y para el día de la elección ya en Canadá los dejaron abrir los centros de votación, pero ya todos estaban empadronados en Nueva York. Ese tipo de cosas pasaron. Lo mismo pasaron en Londres, estaban cerradas las mesas de votación, les dieron permiso de abrirlas en Francia, pasaron a todos los votantes que estaban en Londres a Francia y después no pudieron votar. Eso creó crisis y no creó crisis hasta el día de hoy, está creando crisis, sobre todo en las elecciones de la primera vuelta a Perú. Por ejemplo, los ciudadanos peruanos en Panamá no pudieron votar porque no les dieron permiso de abrir los centros de votación. Entonces vemos cómo diferentes actores, diferentes situaciones que jamás se imaginaron, cómo inclusive el proceso electoral iba a estar supeditado a los protocolos de otros países. Además, todo el tema de material de votación también tuvo que repensarse, tuvo que diseñarse de nuevo, incluir un kit especial solo de materiales de bioseguridad. Esto para los países que tenían elecciones en el 2020, esto ni siquiera estaba presupuestado. Es más, muchos de los países, ni siquiera los primeros que tuvieron elecciones como República Dominicana, ni siquiera tenían posibilidad de conseguir estos materiales a corto plazo y en medio del desconocimiento absoluto. Siguiente. También es importante todo el tema de la tecnología. En la mayoría de los países, las oficinas de los organismos electorales tuvieron que cerrar. Y entonces, ¿cómo hacer trámites normales de funcionamiento vía Internet? Se tuvieron que crear plataformas, se tuvieron que crear programas especiales, capacitar a sus funcionarios en temas absolutamente nuevos. Además, establecer la comunicación con todos los actores, desde el organismo electoral, con todos los actores involucrados en el proceso electoral, establecer comunicación de manera virtual. Esto se hizo con mucho éxito en todos los países, inclusive los plenos de los organismos electorales funcionaron de manera virtual, capacitaciones a miembros de mesa se hicieron de manera virtual, y esto de verdad funcionó muy rápido. Generalmente los organismos electorales del continente tienen muy buenas direcciones o coordinaciones de tecnología, y esto permitió que se reinventaran y que no se atrasaran los procesos. Siguiente. Vamos a ver, entonces son tres temas fundamentales con los cuales se pudo realizar o se pudieron realizar, o tres temas que tuvieron que tomarse en cuenta para realizar los procesos electorales en plena crisis sanitaria. Primero, y lo primero que se tuvieron que enfrentar los organismos electorales fue el tema del cambio de fecha. Y no solo de las elecciones que tenían lugar el primer semestre, sino algunas del segundo semestre, e inclusive este año se pospusieron las elecciones de constituyentes y gobernadores en Chile, que se pasaron de abril a mayo todavía. Entonces, eso es un tema con el que los organismos electorales han tenido que enfrentarse a lo largo de todo este periodo. Después, el tema de protocolos sanitarios. Este tema de protocolos sanitarios trae consigo no solo educación, capacitación, sino campañas masivas para que no solo miembros de mesa, otros actores, sino la ciudadanía en general
tuviera conocimiento de cómo acudir a los centros de votación y, por supuesto, los cambios administrativos en el funcionamiento de los organismos electorales, no solo que organizan elecciones, sino también organismos electorales, los jurisdiccionales. Todo esto se acompañó con cooperación horizontal de diferentes organizaciones. Nosotros, como Secretaría Ejecutiva de las Asociaciones de Organismos Electorales y de Unidades, reaccionamos de manera más o menos rápida, también desconociendo qué era lo que venía, pero nos aventuramos a sacar una serie de fascículos que se llamaba Elecciones en tiempos de pandemia, y ahí ya, hace como un año, ya empezamos a dar sugerencias, a transmitir conocimiento sobre cómo tenían que organizar. Realmente otros organismos internacionales después sacaron sus documentos, pero había que reaccionar muy rápido. Nosotros también hicimos foros de intercambio, hicimos un repositorio de noticias en nuestra página web y otras acciones que se tomaron de manera casi que inmediata para colaborar con todo este proceso. Siguiente. En América Latina hay una característica fundamental, que las fechas de los procesos electorales, y si no la fecha, el cambio de gobierno está establecido constitucionalmente casi que con fecha exacta. Entonces, todos estos cambios, para hacer todos estos cambios se tuvieron que tomar en cuenta constitución, leyes y reglamentos a fin de poder aprobar qué era dentro del orden constitucional y legal de cada uno de los países, cómo era que se iban a tomar estas acciones. Por ejemplo, y vuelvo al caso de República Dominicana, que fue la primera elección que se hizo, ahí las elecciones presidenciales y congresuales se tenían que realizar en mayo. Ustedes se pueden imaginar, en mayo, cuando había sido declarada la pandemia mundial en marzo, cómo iban a hacer esos organismos electorales para hacer esa elección. Como ya no solo los organismos electorales, lo tenemos que ver de manera integral porque esto ha sido un fenómeno de manera integral. También partidos políticos, sociedad civil, observación desde la sociedad civil y la ciudadanía en general, que era lo que podía esperar de unas elecciones en mayo. Eso era imposible. Entonces, pero la Constitución, por Constitución se dice que el cambio de autoridades electorales es el 16 de agosto. Entonces, bueno, ese fue un primer problema que nos encontramos, o que se encontraron. Yo digo nos encontramos porque nosotros vivimos muy de cerca todo esto con los diferentes organismos electorales. ¿Cómo pasar una fecha que estaba establecida mediante la Constitución política o las leyes? Bueno, eso solo se podía hacer. En ningún caso hubo reforma constitucional, por supuesto. Era cómo poder mover las elecciones a una fecha más próxima del cambio de gobierno, del cambio de autoridades, sin tener que modificar una constitución, porque jamás se podía modificar una constitución en un contexto como este. Sí, o sea, ahora vamos a ver algunos casos, sí hubo cambio, sí hubo leyes que lo permitieran. Bueno, para esto, ¿qué fue necesario? ¿Cómo tuvo que haber negociaciones y conseguir mayoría sólida de las diferentes fuerzas políticas para aprobar esta modificación, aprobar normas temporales, como dice Uruguay, en la ley que se emitió en Uruguay, por una única vez posponer las elecciones. Y además, no solo en el tema de emitir leyes y llegar a consensos, sino también cómo las fuerzas políticas y actores involucrados en el proceso iban a apoyar otras decisiones que se tomaran desde los organismos electorales. Siguiente. Entonces, aquí voy a señalar algunos casos y los diferentes mecanismos y caminos que usaron organismos electorales. Por ejemplo, se pospusieron elecciones en México para una elección, para elecciones estatales en los estados de Coahuila e Hidalgo. Aquí las leyes le permiten al Instituto Nacional Electoral, ellos, poder pasar la fecha de esa elección. En República Dominicana y en Bolivia también, ellos lo podían hacer. En Paraguay, que había elecciones internas, internas de partidos políticos para elecciones municipales. En Chile, el plebiscito nacional, y Uruguay, elecciones
elecciones municipales, ellos sí tuvieron que aprobar una ley de la República. Lo único que se buscaba con esto era poder lograr, primero, ese balance, obtener algún tipo de conocimiento, definir materiales de bioseguridad, redactar estos protocolos sanitarios que tenían que ser aprobados por diferentes instancias, tanto a nivel nacional como internacional, y definir esas campañas de educación cívica. Siguiente. Veamos aquí rápidamente, no voy a explicar uno por uno porque la presentación les queda a ustedes, pero bueno, República Dominicana, a pesar que lo podía hacer el órgano electoral, ellos sí, ellos tuvieron varias reuniones, todavía en el primer semestre, tuvieron varias reuniones con las diferentes fuerzas políticas y se determinó emitir una resolución que es un acto administrativo. En Uruguay sí se tuvo que aprobar una ley que es la que dice que por una única vez se va a modificar la fecha de las elecciones municipales. En Bolivia fue un caso muy difícil porque Bolivia sí tuvo que posponer 2 veces la elección, una elección. Además, esa elección de Bolivia que era muy complicada porque era la elección después de lo que pasó en el 2019, ¿verdad? Entonces, ¿cómo posponer esa elección en Bolivia? Ustedes se pueden imaginar un contexto de pandemia en Bolivia realizando una elección general presidencial después de lo que sucedió en el 2019. Bueno, pero ahí se la tuvieron que pasar 2 veces y llegó un momento en que al presidente de ese momento del Tribunal Electoral, nuestro amigo Salvador Romero, lo trataron de genocida para arriba, ¿verdad? Porque él sí tenía que hacer la elección, pero ¿cómo la llevaba lo más lejos posible de la pandemia? La elección de ellos fue muy exitosa, ellos no tuvieron un incremento de los casos, al contrario, después de la elección hubo una disminución de casos de contagio. En Chile, bueno, Chile era, después de todo lo que había, y la crisis, y las manifestaciones, y todo lo que sucedió en Chile, cómo pasar la fecha de un plebiscito nacional, donde se iba a decidir si iba a haber una constituyente o no. Aún así lo hicieron, y lo hicieron por ley. Chile, como les dije, este año también pospuso la elección de los constituyentes y gobernadores también. Hay un par de casos más. Siguiente. Bueno, ha habido muchos casos. Estoy tocando estos porque fueron los más emblemáticos. Brasil tenía elecciones municipales y también se tuvo que pasar por ley. Paraguay fue un caso muy diferente a los demás porque los demás pospusieron las elecciones 1, 2, 3 meses. Paraguay las pospuso por ley 1 año. Son las elecciones estas internas de partidos políticos para las elecciones municipales, que las tienen el 20 de junio de este año y todavía están hablando de pasarlas otra vez. Bueno, ahí entran muchos factores diferentes que no vale la pena tocar aquí porque no es el caso. Y en México el INE lo pudo hacer. Es una facultad que tiene el INE que se llama Facultad de Atracción. Lo hicieron en Coahuila de Hidalgo también con muy buen suceso, y ya México tiene sus elecciones presidenciales, que son las más grandes de la historia de México, por la cantidad de autoridades que se eligen el próximo domingo. Estos son algunos casos emblemáticos que se tuvieron que tomar en cuenta y que podemos ver las diferentes formas que tuvieron que utilizar los organismos electorales y las autoridades estatales para poder postergar esas elecciones. Siguiente. Aquí, esto lo voy a pasar muy rápido porque no vamos a detenernos en todas las elecciones que hubo y las que se realizaron y no se realizaron. Nada más les voy a leer, como les dije. En el momento de declararse la pandemia internacional, a nivel internacional, se habían realizado 4 elecciones y ya aquí empiezan a ver los cambios. Ustedes pueden ver aquí los cambios de fecha que se hicieron. El plebiscito de Chile estaba para el 26 de abril, se realizó el 25 de octubre. Las elecciones presidenciales en Bolivia, después de pasarse del 3 de mayo a finales de junio, se realizaron el 18 de octubre y así lo pueden ver en todos los países. Ahí queda la presentación para que vean la cantidad. Además, es increíble la cantidad de procesos electorales que se realizan en periodos tan cortos en América Latina. Siguiente. Además de estos procesos electorales que estaban programados, estos que salen en verde son 2 elecciones que ni siquiera estaban programadas y se tuvieron que realizar,
que son elecciones atípicas que se hacen en Colombia, en algunos municipios, y se realizaron elecciones generales en Jamaica. Y después pueden ver todos los cambios y todas las elecciones que se realizaron el segundo semestre del 2020. Y aquí vamos a poder ver en la siguiente, el calendario electoral de este año. Este año, al momento, hay 18 procesos electorales, de los cuales los que están en verde ya se han realizado, y los otros procesos electorales que tienen en la siguiente filmina, se puede ver el resto de elecciones que hay. No hay duda que todos estos procesos electorales también se tienen que realizar en un momento de pandemia. No hay por qué pensar en ningún momento que esto no va a ser así. Esperemos que se puedan realizar, porque ya se ha comprobado que las elecciones no generan un mayor nivel de contagio. Esto lo vamos a ver ahorita. Realmente, si la gente es educada, si la ciudadanía se toma en cuenta cómo actuar en los centros de votación, en campañas electorales, etcétera, no ha habido o no debe haber un mayor contagio. El único que no quedó muy bien estipulado fue en Honduras con las elecciones internas de partidos políticos de marzo, porque de verdad que esas elecciones, ahí estuvimos nosotros, ahí estuve yo de observadora, se realizaron en el peor momento de la pandemia en Honduras. Así que puede haber sido el incremento, puede haber sido por el proceso electoral o puede ser por el desarrollo normal que tenía la pandemia. De los demás países no ha habido un aumento, al contrario, en países como Bolivia y como Chile más bien hubo una disminución de los contagios. Siguiente. Bueno, entonces en todo este tema entran los protocolos. Yo no sé cuánto tiempo tengo más, María Alejandra. Unos 10 minutos, 15 minutos más, dispone Sofía, sí. Okay. También guardamos un poquito del tiempo para hacer un intercambio con todos los participantes que están escuchándote tan atentamente. ¿Sí? Bueno, entonces entramos al tema de los protocolos sanitarios. Yo este tema lo voy a pasar porque, bueno, es un tema que es más interesante que ustedes lo vean, pero sí quiero que quede muy claro en esta exposición que esto es la herramienta fundamental para que la elección, no solo los miembros de mesa, los diferentes actores, los votantes puedan acudir a los centros de votación de manera segura. Siguiente. Aquí vamos a ver, y están en la página web del IDH CAPEL, pueden ustedes, si están interesados en conocer más, esta y la siguiente y la otra, aquí podemos ver la otra filmina, podemos ver la cantidad de protocolos de bioseguridad que han tenido que redactar los diferentes organismos electorales para los diferentes procesos, y es una cantidad increíble. Unos se han hecho con base en el conocimiento de los otros organismos electorales, siempre y cuando adaptándose a sus diferentes condiciones, a las formas de manejo de la misma elección. Todo el mundo decía al principio, es que ya Corea del Sur hizo elecciones, y todos tenemos que ver el ejemplo de Corea del Sur, pero qué difícil compararnos en América Latina con Corea del Sur, ¿verdad? No solo por la disciplina, por los materiales, por el acceso a tecnología, por los recursos que se manejan para tener facilidades en ese momento de adquirir los diferentes elementos que tiene que tener un protocolo de bioseguridad. Ahí les dejo eso y los invito a entrar a la página web de CAPEL y leer estos diferentes protocolos, porque es interesante ver además las diferencias entre los diferentes países. Siguiente. Voy a dejar también aquí, esta filmina y la siguiente fue lo que nosotros como CAPEL nos atrevimos a sugerir en un primer momento, que debían hacer los organismos electorales. Y a partir de aquí hay cosas que no se pudieron hacer. Por ejemplo, nosotros decíamos, o sea, ¿cómo se nos ocurrió poner que la elección se debía hacer en 2 días? Eso es una locura, porque ¿quién custodia los materiales el primer día de votación en la noche? Pero bueno, que ustedes no lo vayan a creer, nosotros lo pusimos. Y nosotros el año pasado decíamos, eso no es posible hacer, pues Chile lo hizo, ¿verdad? Chile lo hizo ahora en mayo con la elección de constituyentes y gobernadores, y lo hizo y no pasó nada, para que vean que siempre y cuando las decisiones se tomen de manera clara, que se justifique el porqué y que se asegure a la ciudadanía, partidos políticos, sociedad civil, cómo, por qué, y
y la razón de por qué se hacen esos cambios esté bien justificado y acordado y avalado por las diferentes fuerzas, por partidos políticos, etcétera, eso es posible hacerlo, ¿verdad? Nosotros decimos y siempre hemos dicho, hay que tomar decisiones extraordinarias en momentos extraordinarios. Y eso se debe tomar de manera seria, consciente, se debe compartir, socializar, para que no haya duda que algo se está haciendo de manera oscura para manipular el proceso electoral. Sigamos, porque lo que quiero es que vean, los protocolos sanitarios lo pueden ver porque esto es como el resumen de lo que nosotros hemos sacado y con base en lo cual se hicieron muchos de los protocolos sanitarios. Siguiente. La otra. Pasemos todo esto porque, siguiente. Bueno, esto es importante, no, la anterior. Esto es importante que lo vean. Cada uno de esos países tuvieron temas diferentes que hicieron crisis. Por ejemplo, en República Dominicana que hizo crisis, el voto en el extranjero. En Bolivia, ¿qué hizo crisis? El tema de fijar la fecha de la elección. En Chile, ¿qué hizo crisis? El voto de los enfermos de COVID. Cómo los enfermos de COVID que tenían una orden sanitaria no tuvieron derecho a ir a votar. Cómo le coartan el derecho al voto a un ciudadano por estar enfermo. ¿Qué tuvieron que hacer en relación con eso después de discutir? Nada, no pudieron hacer nada. Simplemente los enfermos de COVID no pudieron votar. En otros países, a los enfermos de COVID le dicen, tomen todas las medidas, pónganse doble mascarilla, se lavan las manos y acuden a votar porque es su derecho. Entonces, siguiente. Por ejemplo, podemos ver en países como Perú, donde el voto es obligatorio, ¿quiénes se vieron exentos de ir a votar? ¿Qué multas se cobraban? ¿Qué multas no se cobraban? Perú es un país donde es muy difícil constituir las mesas de votación temprano en la mañana. ¿Qué medidas tuvo que tomar la OMPE, la Organización Nacional de Procesos Electorales, para que esta gente fuera a votar? Por primera vez se aprobó darles un estipendio para que las personas tuvieran esa motivación de ir a votar. Entonces, cada país tuvo su tema durante este proceso, que uno dice, ¿cómo va a ser crisis una elección por el voto en el exterior? Pues sí la hizo en República Dominicana. Después, el tema todo de estrategias de comunicación, campañas, eso es fundamental. Yo, como solo tengo 10 minutos y quiero leer las conclusiones, nada más quiero pasar esto muy rápido para que ustedes después puedan ver. Yo incluí afiches, este fue el primer afiche, esto queda para la historia, fue el primer afiche que se diseñó para una elección en tiempos de pandemia y fue en República Dominicana. Este fue el primer afiche. Aquí, abajo poder darle play, Gonzalo. No. Al video, ahí puedes darle play, exactamente ahí. No sé si se escucha. ¿No se escucha? No se escucha. Yo creo que es Gonzalo el que le tiene que poner el volumen. Llegues a tu recinto, te tranquilo este 5 de julio. Tu voto y tu salud están protegidos. Primero, el uso de mascarilla es obligatorio. Sin ella, no podrás votar. Cuando llegues a tu recinto, te desinfectarán las manos con gel antibacterial. La fila para entrar será afuera del recinto y a 2 metros de distancia entre unos y otros. Todos los electores entrarán de uno en uno con su mascarilla puesta. Los miembros de la mesa tendrán un kit desinfectante con mascarillas, guantes, gel y toallitas antibacteriales para desinfectar todos los materiales. Cuando entregues tu cédula, la desinfectarán. El marcador con el que votarás será desinfectado antes de entregártelo. Por último, luego de votar, te irás a tu casa para evitar aglomeraciones. No podrás quedarte afuera compartiendo con nadie. ¿Viste? Con estas medidas protegemos tu salud y la de nuestra democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Siguiente. Como pueden ver, este fue el primer mensaje y este primer mensaje realmente no ha variado.
ha tenido pequeños cambios dependiendo de la característica de cada uno de los procesos. Aquí podemos ver las fotos. En la foto esta, nadie en República Dominicana se le ocurrió tener basureros o bolsas especiales para poder depositar todos estos desechos de bioseguridad. Entonces, al final del día, todas las mascarillas, todos los guantes estaban por todos los centros de votación. Eso fue una lección aprendida para los demás. Ya a partir de ese momento no lo pueden ver, pero también pueden ver mesas que les pusieron lugares especiales, pero pueden ver las aglomeraciones. Así que, aunque estaba la campaña de voto seguro, etcétera, qué tanto el votante podía ir. Esta elección fue, en esta elección fue la elección donde hubo menos participación en República Dominicana en la historia, pero es que la gente no se sabía qué iba. Fue la primera elección en el continente, y como les digo, que el caso de referencia era Corea del Norte. ¿Quién puede tener un caso a Corea del Norte como referente en estos países nuestros? Siguiente. Ahí está Uruguay. Uruguay, aquí ya empieza a variar, lo mismo de la mascarilla, las manos, pero bueno, ustedes saben, porque es el caso de ustedes, que hay que meter aquí la boleta en un sobre, entonces no use saliva para cerrar el sobre. Hasta estas cosas había que tomar en cuenta, ¿verdad? Porque a la hora de hacer el escrutinio, los miembros de mesa tienen que sacar eso, entonces ¿cómo va a tener saliva de las personas? Hasta eso tuvieron que tomar en cuenta. Siguiente. Siguiente. Es interesante que lo vean, porque realmente todo lo que yo he dicho se ve aquí plasmado en todos estos videos. Démosle a ese, porque ese ya es el tema del escrutinio, ya es otra parte del proceso electoral que también se tiene que capacitar para hacerlo bien. Las elecciones son un acto público. Por ese motivo, tanto los medios de comunicación como las empresas encuestadoras podrán registrar su desarrollo durante el horario de votación y el escrutinio, siempre que no distorsionen el normal desarrollo del acto eleccionario. A quienes presencien el escrutinio se les exigirá el uso del tapabocas. En el caso de los delegados, si no dispusieran de uno, se les ofrecerá un tapabocas descartable. Asimismo, se mantendrá la distancia social reglamentaria entre todos los participantes del escrutinio. Durante el escrutinio, los únicos elementos que se utilizarán para llevar el registro del contenido de cada sobre será la tableta abierta en el registro de votos. Gonzalo, si querés lo detenés y seguimos con el otro. Lo que quiero explicarles en esto es que hasta se tuvieron que hacer mensajes o cápsulas especiales para diferenciar los diferentes momentos del proceso electoral. Generalmente el escrutinio en muchos países, en Argentina yo sé que no es abierto, pero en muchos países es un caos. Es un caos porque todo el mundo quiere estar encima de los miembros de mesa, los partidos políticos, todo el mundo piensa, todo el mundo opina, y en ese caos, ¿cómo es posible o cómo se puede organizar ese caos en medio de un escrutinio? Porque generalmente, y sin pandemia, por más organizado que esté y más capacitados que estén las personas para hacer el escrutinio, todas las mesas electorales lo hacen diferente. Entonces, ¿cómo ordenar ese caos, además, con estas medidas sanitarias? En Colombia hubo unas elecciones atípicas. Siguiente. Colombia hace elecciones atípicas. Y bueno, aquí pueden ver el protocolo, que generalmente es igual. Siguiente. Pero aquí ya entra otro tema. Prohibido comer en los centros de votación. Porque es prohibido quitarse la mascarilla. Además, ¿cómo hacen para autenticarse de manera biométrica y no contaminar? Bueno, estamos hablando del año pasado, ¿verdad? Y no contaminar donde uno pone el dedo para identificarse. Entonces, vea cómo entran otros elementos que ya no se han tenido en cuenta. En Dominicana, en la mesa, uno veía que se quitaban la mascarilla y en la misma mesa comían y agarraban la credencial, etc. Entonces, ahora sí, prohibido comer en las mesas de votación y en los centros de votación. Todo, ¿cómo se hace para coordinar que los miembros de mesa salgan, etcétera, etcétera? Cada vez se va complicando más porque cada vez existe más conocimiento y más elementos que hay que controlar. Siguiente. Pasemos a siguiente, perdón, pero los invito a verlo y a verlo con detenimiento. Aquí en Colombia fueron tan cuidadosos al ser una elección pequeña y hacer un organismo electoral que maneja importantes recursos que a los miembros de mesa inclusive les pusieron trajes de esos protectores, ¿verdad? Doble mascarilla, etcétera. Pero bueno, en cualquier país eso es imposible de hacer porque eso incrementa el presupuesto electoral, que además ya se ha visto incrementado
¿verdad? Por toda esta situación, de manera exponencial eso no es posible, pero quería enseñarles esta foto de Colombia para que vean hasta lo que hicieron ellos para evitar el contagio. Siguiente. En Bolivia ya hay dos temas importantes. Lleva tu propio bolígrafo para que se aseguraran de no estar tocando todos el mismo bolígrafo. Y siguiente. Este es otro corto sobre capacitación. ¿Cómo se hicieron la capacitación a miembros de mesa? Ponelo. Capacitación electoral. El órgano electoral plurinacional ha diseñado un plan de capacitación para los actores que participan en un proceso electoral, como ser jurados, notarios, entre otros. El plan establece la capacitación presencial con refuerzo virtual y por radio y televisión. La capacitación presencial se hará en grupos reducidos de 12 personas y en ambientes grandes solo se abarcará el 30% de su capacidad. Para apoyar la capacitación se elaboraron más de 2 millones de materiales impresos y una veintena de visuales. Para los jurados... El tema de la capacitación fue todo un tema y está comprobado que la capacitación virtual no generó los mismos resultados que la capacitación presencial. Los miembros de mesa no demostraron las mismas habilidades y el mismo conocimiento. Tan es así que nosotros en aquellos países donde hubo una elección posterior, recomendamos, en lugar de hacer todo el instructivo, hacer cartillas por etapas del proceso electoral, cartillas muy sencillas, ¿verdad? Paso a paso, 5 pasos de lo que tienen que hacer en la apertura, 5 pasos de lo que tienen que hacer, porque la capacitación virtual no generó los mismos resultados. Y esto es un tema que hay que evaluar muy, muy bien. Siguiente. 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 Esas son fotografías de las misiones que estuvimos. Bueno, venimos a Chile. Chile hizo un protocolo sanitario muy bueno. Realmente los chilenos y el Servicio Electoral de Chile es una institución muy profesional. Hicieron muy bueno, inclusive ellos, y esto es importante, hubo mesas con sociedad civil, con Colegio de México, colegios profesionales, etcétera, universidades, donde este protocolo sanitario se validó. Y ahí, todo el que quiso opinar sobre el protocolo sanitario tuvo la posibilidad de hacerlo. Esto le da una gran legitimidad a todo este proceso. Siguiente. Bueno, aquí puse varios videos, pero vayámonos al último, Gonzalo, que es uno de los temas. Ese. Necesitas mascarilla, alcohol gel, lápiz pasta azul, ¿algo más? sí, respetar el... Mes de mayo, donde podrás votar por convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Pero para hacerlo necesitas mascarilla, alcohol gel, lápiz pasta azul, ¿algo más? sí, respetar el Aquí ya podemos ver dónde se indica que va a haber 2 días de elección en Chile. 4 votos. Así Es el podrás primer votar. proceso electoral que hizo ese cambio de 2 días de votación, y realmente fue bastante exitoso. Sin proponérselo, hubo una distribución más o menos de 50 y 50% del total que fueron a votar. La participación fue baja, pero es porque en Chile la participación, al no ser voto obligatorio, es una participación baja siempre. Se esperaba que, como era un proceso tan definitorio de lo que viene Chile, hubiera una participación más alta, pero fue una participación relativamente baja. Siguiente. Siguiente. Bueno, me encantaría comentarlos porque todos los videos que pusimos son de diferentes aspectos del proceso electoral. Siguiente, veamos en Brasil. En Brasil hizo la campaña por TikTok. Fueron campañas rápidas, fueron campañas, y también en Brasil, a pesar de la crisis que todos sabemos que hay en Brasil, no hubo aumento a causa del proceso electoral. Bueno, son formas y son maneras de llegar a las diferentes poblaciones, ¿verdad?
ya no solo por redes sociales, por los sitios web de los organismos electorales, sino también en Brasil hicieron por TikTok y fue bastante aceptada por diferentes sectores. Siguiente, yo creo que importante ver cómo pusieron marcas, en algunos países pusieron marcas para guardar el distanciamiento. Esto y los aforos tuvo un beneficio, pero tuvo un enorme problema para los organismos electorales. Esto es fundamental, porque al guardar el aforo en los recintos electorales, las filas y los congestionamientos se hicieron afuera de los centros de votación. Entonces, ahora sigan y vamos a ver una foto de Ecuador. En Ecuador había 2 kilómetros de fila afuera del centro de votación. La siguiente. Aquí pueden ver. Tuve que tomar esas fotos porque esta donde están las sillas eran fotografías de los centros de votación vacías y afuera ustedes no tienen idea. Tan es así que en algunos lugares yo dije a los observadores que andaban conmigo, yo no me bajo y ustedes no tienen que bajarse, a mí me da temor bajarme ahí. Eran filas de kilómetros. Para la segunda vuelta electoral, lo que tuvieron que hacer fue abrir los centros de votación y que fluyeran los centros de votación como siempre lo ha hecho para evitar, porque al interno de los centros de votación sí hay control de lo que pasa, pero ya en la acera y a 2 kilómetros del centro de votación, de la puerta del centro de votación, obviamente no hay control de nada. Entonces la gente entró en pánico, como le dije, yo en algunos no me bajé, pero yo tengo mucho compromiso con el tema, pero yo no me voy a exponer a esto, entonces yo no me bajé. Pero son correcciones que se hicieron en aquellos países donde hubo un segundo proceso electoral en este mismo periodo. Siguiente. Bueno, El Salvador es más o menos parecido. Siguiente. Siguiente. Sigue las medidas de bioseguridad y vota este 28 de febrero. Verifica desde tu casa en cualquier dispositivo móvil tu número de JRB. Ingresa a consulta.tse.gov.sb. Se recomienda no llevar menores de edad. Deberán asistir únicamente las personas que van a votar. Se recomienda a las personas adultas mayores asistir en las primeras horas de la mañana. A tu llegada al centro de votación, no ingresar al centro consumiendo alimentos ni bebidas. Asegúrate de llevar correctamente colocada la mascarilla y dirígete directamente a la JRB. Guarda siempre el debido distanciamiento. Te tomarán la temperatura. Deberás descontaminar tus manos y suelas de tus zapatos. En la JRB, tu DUI será descontaminado y también deberás descontaminar tus manos. Te pedirán que retires tu mascarilla para identificarte según DUI y deberás colocártela inmediatamente después. Evita tocar tu cara en el proceso. El bolígrafo, el crayón y las superficies de voto serán frecuentemente descontaminados. Después de votar, deberás firmar el padrón. Te será aplicada tinta indeleble con un hisopo en el dedo pulgar. El hisopo será desechado y te será devuelto tu DUI descontaminado. Deberás retirarte de inmediato. Tribunal Supremo Electoral, consolidando la democracia. Bueno, realmente esto es lo óptimo, ¿verdad? Pero ¿qué hace uno, qué hace las autoridades de un centro de votación si una persona tiene la temperatura más allá de 37,5? ¿Le va a negar entrar? Eso es casi que una violación a sus derechos. ¿Qué hace? ¿Van a poner alguna mesa especial para que esta gente acuda a votar todos en un solo lugar? ¿Cómo van a hacer eso? ¿Van a hacer un padrón de añadidos a mano? ¿Cómo van a cómo van a trasladar las boletas de esas personas a una mesa especial para eso? Todo eso es un tema, ¿verdad? O los van a dejar entrar sabiendo y con un rótulo que diga aquí tiene la temperatura más allá de 37,5 y puede tener COVID. Tampoco pueden hacer eso con un elector, ¿verdad? ¿Qué hacen en esos casos? Entonces, muchos países decidieron no tomar la temperatura. Eso fue, y en muy pocos toman la temperatura. Siguiente. Como pueden ver, son temas que han ido surgiendo, que no son fáciles. Ahí pueden ver en una foto cómo tienen una bolsa especial para desechar el aplicador ese con el que pusieron la tinta. En otros países la gente le marcan y bueno, y la tinta se supone que no transmite el COVID, pero
Así que hay muchos casos, sigamos y vayámonos a las conclusiones, porque si no, yo me entusiasmo hablando de este tema y puedo durar toda la mañana porque me encanta ver, cómo se ha evolucionado, cómo se ha consolidado y sobre todo las consecuencias que han tenido las decisiones, las buenas decisiones que han tomado las autoridades del país, las autoridades de salud y por supuesto los organismos electorales en todo este tema. Las conclusiones son muchas. Yo no sé si lo dejamos aquí para que hagan preguntas y les dejamos las conclusiones ahí o las leo de manera rápida. Y si te parece, Sofía, léelas de manera rápida y amén de las consultas y las preguntas que puedas responder después de la exposición del doctor Schimmel. ¿Te parece? Sí, voy a leer porque si yo pongo a comentar en cada una me voy a durar 15 minutos. Entonces, muy bien. Dice, muchos países y sus instituciones se han enfrentado al dilema de celebrar o postergar elecciones y o consultas programadas en el marco de la pandemia. Decisión difícil porque se debe hacer un balance entre el derecho a la salud y los derechos políticos. En un primer momento y por la gravedad de la situación en América Latina, se optó por la postergación de las elecciones y consultas, pero estas no se pueden posponer por siempre, no se podían posponer por siempre. Y se tuvo que tomar acciones para realizar elecciones preservando la salud de las votantes, de las y los votantes y las y los funcionarios, actores y funcionarios electorales. En el marco del estancamiento o regresión democrática de algunos países de nuestra región, algunos gobiernos, y esto era un peligro al que nos estábamos enfrentando y nos enfrentamos todo el momento, podrían encontrar en la lucha contra la pandemia una coartada perfecta para justificar o reforzar el uso de poderes discrecionales. Siguiente. Esta crisis sanitaria ha exigido a los organismos electorales y otros actores políticos reinventarse de manera tan rápida que todavía se está aprendiendo cómo hacerlo. Las autoridades estatales y los organismos electorales han debido hacer su mejor esfuerzo para asegurar la integridad de los procesos y sus resultados bajo un escenario donde los imperativos que con razón exige la población son la mayor sanidad e higiene posible. Las elecciones no necesariamente han tenido una incidencia en la evolución de la pandemia. Ha sido necesario tomar las medidas adecuadas por parte de los organismos electorales estatales, pero también es necesario una ciudadanía fundamental. No todo es responsabilidad de los organismos electorales y de las autoridades estatales. Una ciudadanía responsable que respete las medidas establecidas en los protocolos sanitarios. Ha habido una buena implementación de los protocolos sanitarios por parte de los organismos electorales que han realizado elecciones el día de hoy. En tiempos de crisis sanitaria, las estrategias de comunicación de los organismos electorales son indispensables para compartir las nuevas medidas que se toman para facilitar un voto seguro, para educar al elector y generar tranquilidad y confianza. En cada país el contexto electoral ha tenido temas difíciles que han tenido que enfrentar. Como ya les dije, República Dominicana, el voto en el exterior, Chile, el voto para enfermos de COVID, Bolivia, el cambio de fecha, voto en el exterior también. En Ecuador muchas veces se habló de cambio de fecha, inclusive la forma de cambio de votar, el voto electrónico. El voto electrónico no necesariamente va a evitar que haya aglomeraciones y centros de votación. Y en Perú la integración de mesas. Siguiente. La cooperación entre los diferentes organismos electorales ha sido muy importante, tomando como ejemplo las elecciones de República Dominicana. No era ni es momento para actuar de manera individual. Se debe aprender las lecciones y las soluciones comunes para problemas comunes en momentos extraordinarios. En este momento existen referentes, experiencia acumulada y conocimiento relevante para incorporar a la planificación de los procesos electorales los mecanismos necesarios para hacer frente a los problemas de contagios en proceso electoral. Ha sido fundamental la evolución de la implementación de los protocolos sanitarios, la evaluación, perdón, de la implementación por parte del protocolo sanitario de los organismos electorales, pero también de las autoridades de salud, el análisis de tasa de contagio posterior a las elecciones y con base en esto se ha debido hacer cambios en aquellos países que debían realizar un segundo proceso electoral. En los próximos años, los procesos electorales no pueden obviar los temas de higiene y la salud pública. Hemos estado en algunos procesos electorales, yo no sé si Elena o Sebastián o Paula, donde las condiciones de esos centros de votación son terribles, sin importar a qué están expuestos los electores. O sea, nosotros creemos que todos estos protocolos llegaron para quedarse. Los organismos electorales han puesto en evidencia su capacidad de reinventarse,
dando soluciones oportunas, adecuadas y sostenibles basadas en su experiencia o en la de sus iguales. Yo realmente, este tema me ha apasionado, me he visto muy involucrada en todos los procesos y podríamos quedarnos aquí hablando 2 horas más, pero bueno, entiendo que se me acabó el tiempo. Los invito a ver los diferentes videos y a leer bien la presentación y quedo a sus órdenes en este momento para lo que quieran y en cualquier momento posterior a esta actividad para todo lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Muy clara, nos conmoviste con los videos, con las imágenes. La verdad que una presentación más que completa. Y es cierto, podríamos seguir escuchándote, pero tenemos un tiempo limitado. Y ahora voy a presentar entonces a Sebastián Schimmel, abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, maestrando en Gestión, Análisis y Derecho Electoral en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín, secretario electoral de la Cámara Nacional Electoral desde el año 2012, docente en el Seminario de Actualización en Derecho Electoral, Administración Electoral y Gestión de Procesos Electorales en la Universidad Austral. Participó como observador electoral o como invitado extranjero en procesos electorales en misiones electorales de Uniore, CAPEL y el Consejo Electoral de UNASUR. Mientras el doctor Schimmel calienta la garganta, paso un aviso rápido para saludar a la doctora Andrea Pérez, a Susana Maldonado, al doctor Gustavo Vivo, a Claudio Barbach, a Oscar Jiménez Peña, a Maximiliano García y a Cristina Girotti, que acabo recién de ver que están conectados y participando. Ahora sí, doctor Schimmel, tiene la palabra. Muchas gracias, María Alejandra. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Realmente es un gusto y un honor poder participar de esta actividad a la que me han invitado. Felicito también la constitución del Observatorio de Derecho Electoral de nuestra querida Facultad de Derecho. Me parece que es un gran logro y un foro necesario para poder discutir estos temas. Y por supuesto agradezco que me hagan compartir esta primera jornada inaugural con la queridísima Sofía Vicenzi, con la que he tenido el gusto de participar, coordinado por ella en varias misiones y de aprender muchísimo, al igual que lo estoy haciendo ahora de escucharla. A ver, luego de lo que ella ha contado, yo me voy a remitir a contar a dónde estamos parados y cuál es la experiencia de Argentina, que es básicamente una experiencia que se enmarca en esa misma hoja de ruta que ha contado, que han transitado los distintos organismos electorales de Latinoamérica, con 2 ventajas. No nos ha tocado en nuestro cronograma electoral, en nuestro calendario, la necesidad de realizar elecciones en el año 2020, y esto nos da una ventaja comparativa enorme para poder aprender de las experiencias ajenas y también de la evolución de la propia pandemia, de la pandemia COVID. Cuando al comienzo de todo este episodio que tanto nos ha complejizado la vida, veíamos las medidas a adoptar, ni siquiera estaba claro cuáles eran las vías de contagio de esta enfermedad. Y ahora sabemos que es mucho más fuerte el contagio aéreo que por contacto, y eso también determina el ajuste de los protocolos respecto de los borradores iniciales o de los protocolos que conocemos. Pero bueno, para hacer un pequeño raconto, la Cámara Electoral, que es la autoridad electoral en la República Argentina para elecciones nacionales, que tiene a su cargo competencias de justicia electoral, pero también muchas coordinadas e interactuando con otros organismos del Poder Ejecutivo y del Estado Nacional, muchas de administración electoral. Al advertir que este escenario de pandemia efectivamente iba a tener una duración mayor de la deseable, y aun cuando estábamos tempranamente en 2020 y nuestras elecciones estaban planteadas para agosto del 2021, decidió establecer una suerte de hoja de ruta para llegar a las elecciones de este año que estamos transitando, con las medidas y las precauciones necesarias para poder llevar adelante un cronograma electoral sin poner en riesgo la salud de todos los actores de un proceso electoral. Sabemos que en un proceso electoral están comprometidas
En última instancia, todo el electorado y de modo más inmediato, con más riesgo sanitario, los funcionarios de mesa, los fiscales de los partidos políticos y los distintos integrantes de los organismos que están a cargo de las tareas del acto electoral. Esto es el comando electoral, quienes están a cargo de la logística, los responsables de la justicia electoral, que en cada una de las escuelas son los delegados, y por supuesto como funcionarios ad hoc, las autoridades de mesa. La hoja de ruta que planteó la Cámara Nacional Electoral fue plasmada allá por junio del 2020 en la numerada acordada 33, salida a mediados del mes de junio. Esa acordada 33, todavía de modo bastante incipiente, pero viendo las breves experiencias que ya existían en Latinoamérica y la perspectiva que teníamos por delante, estableció un trabajo que por suerte veo que coincide en líneas generales con lo que plantea Sofía como el camino de buen transitar esta experiencia, que consiste en tomar las precauciones de medidas de seguridad e higiene con suficiente anticipación, pensar en la elaboración de protocolos para llevar adelante cada una de las etapas del proceso electoral, y que esta elaboración de protocolos no sea una actividad cerrada, críptica por parte del organismo electoral, sino que sobre todo sea una actividad participativa por parte de los distintos actores que tienen relevancia en esto. Y allí es que la acordada 33 lo que planteó es una hoja de ruta de trabajo con las agrupaciones políticas, con la sociedad civil, con los distintos representantes de los otros organismos, esto es Ministerio del Interior, Dirección Nacional Electoral, jueces y secretarios de primera instancia, representantes de los organismos electorales provinciales, porque recordemos que nuestro país es un estado federal y las elecciones provinciales tienen sus propias autoridades, en ocasiones se realizan simultáneas y en ocasiones se realizan de modo desdoblado, pero en ambos casos tienen coordinación entre las distintas autoridades y además al ciudadano tratamos de llevarle una solución operativa y logística que sea consistente para los dos actos electorales. Por lo tanto, allí trabajamos mucho en la coordinación. Entonces, esta acordada 33, en junio de 2020, estableció esa hoja de ruta que se estuvo transitando y cumpliendo hasta ahora y que dio como resultado un trabajo que todavía no se ha formalizado, pero que es la elaboración, con intervención de la Autoridad Sanitaria Nacional, de protocolos para las elecciones nacionales. Esa acordada 33 también entraba sobre el otro punto que Sofía mencionaba muy claramente, que es la fecha de la elección. En la República Argentina tenemos la fecha de la elección determinada por ley, pero el cambio de autoridades determinado por la propia Constitución, sin posibilidad de que esto se modifique. Sabemos que el 10 de diciembre de este año deben asumir los nuevos diputados y senadores nacionales que tocan por la renovación bienal. Por lo tanto, ese es un elemento que está dado y que la justicia electoral tiene que garantizar. La elaboración de protocolos o de esta hoja de ruta es parte de una tarea tendiente a garantizar la renovación de autoridades y la legitimación y la legitimidad de los electos en un punto que no es disponible ni siquiera por consenso de los partidos políticos. Ahora, que el 10 de diciembre tengan que renovarse las autoridades no quiere decir que no hubiese allí un espacio, que lo estamos viendo ahora en la práctica, para que los representantes del pueblo en los ámbitos de decisión política no pudiesen reevaluar la fecha de la elección. Si bien esto está en nuestro país, en la Argentina, fuera del ámbito de competencia de la justicia electoral, sí la Cámara Nacional Electoral trabajó sobre el cronograma electoral vigente, pero sabiendo que en la medida en que se generasen los consensos necesarios que surgen de una previsión constitucional como consensos específicos y agravados, según el artículo 77 de la Constitución, podía existir una modificación de la fecha. Esto, en alguna medida, incrementa la complejidad de la tarea del organismo electoral, ya que, por ejemplo, ahora estamos trabajando en dos cronogramas electorales. Un cronograma que es el vigente y un cronograma tendiente a cumplir la eventual modificación que se está discutiendo y que ya tiene media sanción y dictamen de comisión en el Congreso Nacional. En ese
en esa hoja de ruta de trabajo, la Cámara Nacional Electoral básicamente ha trabajado con el intercambio de conocimiento, de ideas, nutriéndose de las experiencias latinoamericanas, tanto de CAPEL, de UNIORE, del Protocolo de Quito, de las elecciones y de algunos diálogos directos con los organismos latinoamericanos que han realizado elecciones, así como también en el ámbito de la Red de Justicia Electoral Mundial. Ha trabajado en elaborar las distintas medidas que serían necesarias para esta elección, para poder garantizar al mismo tiempo el ejercicio de los derechos políticos y la preservación, en el mayor grado posible, de la salud de todos los actores y participantes en el proceso electoral. Obviamente las dificultades y las preocupaciones transitaron por los mismos carriles y en general por los mismos temas que ha mencionado Sofía, con los que se han enfrentado los distintos organismos latinoamericanos. Como dato adicional, debo mencionar que la Cámara trabaja sobre un contexto, un marco jurídico, que es el del Código Electoral y las normas complementarias, que no está en consideración, en debate, salvo en el único punto relativo a la fecha de la elección. Con lo cual el ámbito para trabajar un protocolo es un ámbito más bien acotado, pero que dentro de la competencia de administración electoral de la Justicia Nacional Electoral en coordinación con el Ministerio, debe generar los reaseguros, las medidas de prevención, de higiene, que nos permitan transmitirle al elector que puede ir a votar el día 8 de agosto o en caso de que se cambie la fecha, el día 12 de septiembre, sin poner en riesgo su salud. ¿Qué significa esto? ¿Hacia dónde estamos trabajando con los distintos actores? Por supuesto, hay un protocolo que abarca las medidas de prevención e higiene que a esta altura son comunes a todas las actividades, con las particularidades de una elección, pero comunes a cualquier actividad educativa o social, y esto tiene que ver con el distanciamiento, con la utilización de elementos de protección personal, como mascarillas, alcohol, barbijos, etcétera, con distanciamiento, con ventilación, con la incorporación de normas ordenatorias del recinto electoral, pero también con otras medidas específicas para tratar de que no se generen esas dificultades. Perdón, estaba leyendo la nota. Bueno, si luego me pueden refrescar la consulta que se hizo, porque no he llegado a leerla. Pero también con otras medidas ordenatorias para no enfrentarnos con las experiencias que no fueron tan exitosas en la implementación de los protocolos. Mencionaba recién Sofía la dificultad de las filas en el exterior. Cuanto más aplicados eran los ciudadanos en cumplir con el distanciamiento, mayor complejidad tenía el controlar esas filas enormes e infinitas que hemos tenido noticia que ocurrieron en Bolivia, afortunadamente ordenadas, o que nos mostraba recién con algo más de desorden en Ecuador. Para esto la justicia electoral ha trabajado, y existe consenso, no solo en reducir el aforo de los recintos manteniendo a los electores afuera, sino en distribuir mucho más las mesas de votación, afectar muchísimos más recintos de votación para que sea menos la cantidad de electores prevista para cada recinto. Esto implicó una tarea y algo que Sofía lo mencionó, pero que hace falta mencionarlo realmente con preocupación en Argentina, una inversión de recursos muy alta. La implementación de medidas de seguridad tiene un costo muy elevado para los organismos y para el Estado Nacional, y un costo que condiciona la posibilidad efectiva de implementación, y que tengo que decirlo con bastante preocupación, en algunos de los puntos que están en estudio todavía no está garantizada la solvencia de este kit sanitario de acuerdo a la composición deseable o de la efectiva posibilidad de designación de un facilitador sanitario por parte de la justicia electoral. Entonces, el trabajo es un trabajo coordinado con otros organismos, un trabajo complejo del Estado Nacional, no solo de la Cámara Electoral, esto hay que resaltarlo, y afortunadamente con una tarea
muy bien articulada con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Salud y con distintos organismos, pero que todavía no ha concluido, pese a que tenemos mucho más tiempo para hacerlo, porque el equilibrio entre las medidas de prevención, las modificaciones logísticas que requiere llevar adelante un acto electoral y el costo de implementación, no solo el costo económico, sino la capacitación de todos los actores, de la ciudadanía, etcétera, llevan a un organismo electoral que debe ser prudente a valorar con mucho cuidado cuáles son realmente las medidas necesarias y justificadas para implementar en una elección. Sería muy fácil, incluso para la Cámara Nacional Electoral, establecer un decálogo de necesidades muy excesivas o muy cómodas para garantizar, pero que luego trasladan el problema a otros organismos o a la propia ciudadanía. En cambio, la tarea que estamos llevando adelante es una tarea más de afilar el lápiz, de prudencia, en cuanto a las modificaciones normativas instrumentales, a qué recursos y aptitudes requieren esas modificaciones y cómo hacer para que sean efectivas en la implementación, que es, me parece, de lo que hemos visto en Latinoamérica, la clave del éxito de esto. Medidas, pocas o muchas, las necesarias, pero con un cumplimiento efectivo por parte de ciudadanos, autoridades de mesa, fiscales partidarios y todos los representantes del Estado, que eso es mucho más fácil, miembros del comando electoral, delegados y organismos electorales. En ese punto, la justicia electoral básicamente trabaja sobre los mismos desafíos que ha tenido el resto de Latinoamérica, que ha sido virtualizar o hacer de manera online, no presencial, de modo remoto, todo aquello que podía hacerse virtual sin afectar el cumplimiento efectivo de la tarea. Así, ya desde el año pasado, todos los trámites ante la justicia electoral se realizan de modo online. Afortunadamente, el punto de partida del cual arrancábamos era bueno porque ya teníamos las herramientas informáticas para la mayoría de estas cuestiones, pero la necesidad nos ha hecho imponer estas herramientas, que eran una alternativa más, entre muchas, como la única posible. Así, para los trámites, por ejemplo, de reconocimiento de los partidos políticos, la Cámara Nacional Electoral también ha sacado una acordada donde ha establecido la obligatoriedad de que se realice de modo virtual, con utilización de un sistema de gestión judicial, la oficialización de candidaturas para este proceso electoral, que ya contaba con un sistema online de presentación de candidaturas, ahora va a ser seguramente el único sistema posible, por una necesidad obvia. De este modo hemos transferido a la virtualidad todo lo que antes tenía las dos posibilidades. Lo mismo con la consulta de padrón, con los reclamos, con la inscripción de autoridades de mesa, etc. Y nos encontramos allí con los mismos desafíos que planteaba Sofía, y que en el caso de la Argentina son los que potencian las debilidades de nuestro sistema previo, y me refiero, y ahí yo veía con mucha atención cómo había resuelto Perú, pero la verdad es que mucho más de lo que venimos haciendo no nos aporta. Uno de nuestros grandes desafíos es la integración de las mesas de votación, las casillas, como denominan en otros países, etcétera, a través de las autoridades de mesa, que en nuestro país son ciudadanos designados por sorteo. Esto lo menciono porque en otros países son los menos, pero los ponen los propios partidos políticos, o en otros países tienen una convocatoria mucho más numerosa de autoridades de mesa, y esto de algún modo resuelve la constitución de las mesas el día de la elección. En la Argentina, como todos los electores sabemos, cada mesa tiene dos autoridades, un presidente y un vocal, que son ciudadanos comunes sorteados por la justicia electoral con una anticipación bastante reducida del acto electoral, y que pese a que tienen un viático previsto, un estipendio, la verdad es que tienen una tasa de ausentismo dentro de las restrictivas causales que prevé el Código Electoral, que son más altas que las que quisiéramos, y que desde 2009 a esta parte se ha trabajado con éxito en su reducción, pero que ante el nuevo escenario del COVID y los riesgos asociados, la verdad es que reactualizan la preocupación acerca de la Constitución.
Por eso vuelvo sobre las medidas que la Cámara Nacional Electoral está trabajando de acuerdo a la experiencia que hemos visto de otros países, pero para enfrentar los problemas propios de nuestro proceso electoral en el marco de nuestro contexto normativo. Y allí el decálogo no es un decálogo nada original, sino que tiene que ver con lo mismo que Sofía nos contaba como experiencia. ¿Se está trabajando sobre las autoridades de mesa? Por supuesto. Sobre la designación más anticipada, sobre el universo de selección acotado en un rango etario que tenga menos riesgo para el COVID. Sobre insistir al Ministerio de Interior, que es quien fija este viático y lo solventa, con que fije un viático acorde a la complejidad de la tarea, y por supuesto que en esta elección que sirva como incentivo real, de acuerdo a su monto económico. Se ha pedido, y esto creemos que es fundamental, vacunación para las autoridades de mesa. Las autoridades de mesa son quienes más expuestos están. Un elector puede pasar unos minutos en la escuela o en el recinto de votación con la mascarilla o el barbijo puesto, con una buena higiene, y la verdad es que su riesgo es mínimo, me animo a decir. Ahora, la autoridad de mesa es la que pasa las 10 horas de la jornada de votación, más el momento de constitución previo, más las 2 horas posteriores al cierre y la realización del escrutinio de mesa, generación de documentación, transmisión de resultados. Con lo cual es a ellos a quienes tenemos que tratar de garantizar en su salud. Las autoridades de mesa, los fiscales partidarios que transcurren el mismo lapso en la escuela, y por eso es que la Cámara Nacional Electoral está trabajando en selección de autoridades de mesa, en brindarles garantías adecuadas, en que sea eficiente, efectiva, pero que se garantice la constitución de las mesas el día de la elección, porque esto es la pieza clave para que luego el aforo y la fluidez de los electores durante la jornada electoral, que es la que calculamos con la capacidad de los establecimientos de votación, efectivamente se cumpla. Todo esto se distorsiona si las mesas no están constituidas en el horario previsto. Otras de los aspectos en los cuales está trabajando la Cámara Nacional Electoral, más allá del protocolo, que por supuesto es un protocolo para la jornada de votación, con distanciamiento, con ventilación, con medidas de prevención, con el ordenamiento de los accesos, la circulación, el aforo, la necesidad de que no permanezcan los electores luego de haber sufragado, y la minimización de los elementos de contacto, por ejemplo, al momento de acreditar y verificar la identidad de los electores y al momento de entrega del comprobante o constancia de emisión del voto, y mencionando también, como mencionaba el caso de Uruguay, el tema del cierre de los sobres. Se ha evaluado allí si se entrega un sticker para el cierre, si se indica la incorporación de la solapa. La verdad es que se trata de evitar sumar elementos que también son de contacto, pero se tiene que prever una instrucción sobre algo tan básico como no cerrar el sobre utilizando la saliva y con una posibilidad nueva de contagio. Más allá de todas esas medidas que están en el protocolo, que está en principio consensuado y validado con la sociedad civil, la autoridad sanitaria, autoridad del Ministerio de Interior, la Cámara Nacional Electoral ha sumado también la precaución para que pueda haber justificación de no emisión del voto para aquellos electores que no puedan concurrir por razones de estar atravesando la enfermedad o de tener que cumplir con un protocolo de aislamiento según la autoridad sanitaria, o por el riesgo propio de alguna condición de salud específica de ese elector. Del mismo modo también la posibilidad de que las autoridades de mesa tengan un trámite online en el caso de tener que excusarse por estas mismas razones. Y hay un caso ahí que mencionaba Sofía que es clave y que está medianamente consensuado, pero que todavía está ajustándose, que es el voto de quienes están atravesando la enfermedad de COVID. Y efectivamente en esa situación, no habiendo modificación normativa en nuestro país, el elector tiene derecho a sufragar. Y dado que nuestro organismo electoral es un organismo de justicia electoral, lo primero que tenemos que hacer es garantizarle el derecho al elector. Ahora, por supuesto que al elector que esté con posibilidad de contagiar a un tercero, lo invitamos a que no concurra al recinto a sufragar.
pero en caso de que exija el ejercicio de ese derecho, es un derecho que le tenemos que garantizar y por lo tanto lo que se ha evaluado y proyectado es la posibilidad de que sí haya un voto en un cuarto oscuro específico, o en algunos casos, como he tenido la oportunidad de conversar incluso la semana pasada con la magistrada en la Ciudad de Buenos Aires, la posibilidad de que la urna se saque al exterior del establecimiento para que pueda votar, que si bien es una práctica que no está en el Código Electoral, es una práctica que se ha utilizado históricamente con parte de la población que requiere asistencia de accesibilidad. Entonces, las soluciones son similares, por supuesto, con un cuarto oscuro específico, pero nosotros ya para la población que tiene dificultades de acceso motriz, tenemos un cuarto oscuro accesible. La previsión para este proceso electoral es que se utilice algo similar, dependiendo de las características de cada establecimiento de votación, pero como hemos evaluado con mis colegas secretarios del Interior, la afectación de menos mesas por cada uno de los establecimientos genera la posibilidad de tener aulas disponibles en ese establecimiento, con lo cual nos facilita una medida que la justicia electoral ha establecido hace muchas elecciones, pero que se ha hecho difícil de operativizar en la totalidad de las escuelas, y ahora tal vez tenemos una ventaja, hacemos de defecto virtud, con lo cual la posibilidad de tener aulas ociosas nos permite generar este aula, no solo el cuarto oscuro accesible, que está ya en acordadas de la Cámara desde 2009 y viene implementándose, sino un recinto donde podamos hacer sufragar a esa persona que ha tenido síntomas evidentes compatibles con COVID o alguna circunstancia que lo hace sospechoso de ser de COVID, para poder luego sanitizar el recinto luego de su emisión del voto, pero sin impedirle el voto. Esto es lo principal. Tomé también nota, y ahí acompaño las reflexiones de Sofía, de la preocupación sobre la capacitación de las autoridades de mesa. La justicia electoral en nuestro país ya hace por lo menos 10 años ha establecido la posibilidad de capacitación virtual para las autoridades de mesa, pero sin descartar hasta ahora la capacitación presencial. Y lo que nos ha mostrado la experiencia en el análisis nuestro hasta la fecha son dos cuestiones. Una, que efectivamente la capacitación presencial tiene ventajas comparativas respecto a la capacitación virtual. La capacitación presencial permite trabajos en modalidad de taller y un aprendizaje, una internalización de las tareas de la autoridad de mesa que no se logran, más allá de los esfuerzos, en una capacitación virtual. Y la segunda conclusión que venimos sacando hasta la fecha, todo esto fuera del contexto de pandemia, es que los designados prefieren la capacitación presencial. Aun cuando tienen disponibles en el living de su casa entrar a internet y capacitarse, la mayoría de los designados en elecciones anteriores preferían concurrir a capacitarse de modo presencial en todo el país. Ahora, la circunstancia nos impone restricciones a esta realidad. No sabemos cuál será el escenario de acá a 2 meses, pero nosotros tenemos que trabajar con el escenario de restricción de circulación, de conglomerados, de posibilidad de concurrencia que se nos plantea hoy por parte de la autoridad sanitaria. Por eso ahí la justicia electoral obviamente está trabajando sobre reforzar la herramienta virtual en un trabajo conjunto con el Poder Ejecutivo y tratar de complementar eso con una capacitación virtual más interactiva a cargo de las secretarías electorales. La modalidad de aula virtual que permite una interacción efectiva y no solo el cumplimiento de un curso bajo modalidad Moodle o similar que no tiene la posibilidad de una interacción con un capacitador. No quiero excederme de tiempo, pero sí quiero mencionar 2 o 3 cuestiones más. Sintetizando para la situación argentina, nosotros nos encontramos transitando el camino que mencionaba Sofía, que llevaron adelante los otros países, con un cambio de fecha electoral que honestamente no era una necesidad de acuerdo al contexto de la pandemia, pero que afortunadamente el consenso de las fuerzas políticas consideran conveniente
para el avance del plan de vacunación, y en ese punto es esperable que tengamos un contexto más favorable para la asistencia de las autoridades de mesa y para la asistencia de los electores. Nos encontramos con un protocolo de votación que está nutrido de todas las experiencias latinoamericanas y que no tiene originalidad ni pretende tenerla, sino que lo que tiene son las lecciones aprendidas de Latinoamérica, adecuadas a un contexto normativo que es el argentino y a las experiencias de administración electoral y a las preocupaciones prácticas que tiene la elección argentina, de acuerdo a lo que es nuestro conocimiento. Y una serie de medidas complementarias de ese protocolo que no hacen en la jornada de votación, pero que generan el conjunto de garantías o de procedimientos instrumentales para que el resto del proceso electoral pueda cumplirse sin ninguna clase de trastornos y con aseguramiento de la participación de toda la ciudadanía y cumplimiento efectivo del acto electoral. 2 o 3 cuestiones, solo para cerrar. María Alejandra, te veo con cara de preocupación por el horario. No. 2 o 3 cuestiones mínimas. Eso en cuanto al proceso electoral general y regular. Ahora, nos quedan 2 o 3 capítulos que son de preocupación en Argentina y que se están trabajando específicamente y que tienen que ver con el voto de los privados de libertad, el voto de los residentes en el exterior, y que la pandemia no nos obligue a retroceder nada en algunos programas de inclusión que viene trabajando la justicia electoral y que tienen que ver con inclusión de población con dificultades de accesibilidad y condiciones de salud mental, equidad de género, inclusión de los jóvenes votantes, inclusión de población integrante de pueblos originarios. La pandemia, al enfrentarnos a un problema tan máximo y tan grotesco, suele obligarnos a postergar estas otras acciones que tienen un grado de sutileza y de refinamiento mucho más alto. Desde la Cámara Nacional Electoral nos hemos planteado como desafío que esta elección no nos obligue a retroceder nada, y en lo posible que no nos frene ni siquiera el camino de progresivo implemento del reconocimiento práctico de esos derechos sobre colectivos que han venido siendo postergados. Y esto exige una tarea mucho más compleja en este contexto, donde la dificultad por la cuestión sanitaria parece llevarse puesto todas las cuestiones, llamémoslas menores, y parte del trabajo de la justicia electoral ha sido plantearse que estas no son cuestiones menores y seguir trabajando para que no haya un retroceso. Por supuesto, tenemos algunos otros retrocesos en programas que veníamos trabajando nosotros, pero que no hacen a poblaciones de este estilo. Por ejemplo, nuestro programa de biometría. Mencionaba Sofía el caso de la identificación biométrica en Colombia. La Cámara Nacional Electoral viene trabajando desde 2017 en un programa de prueba piloto de implementación de biometría que seguramente tenga su aplicación territorial acotada en esta elección. Habíamos llevado a zonas de frontera y del conurbano en 10 provincias en la última elección de 2019 y seguramente tengamos que reducir su ámbito de aplicación porque no tiene sentido en algo que no está previsto en la norma, sino en un programa piloto de la justicia electoral, generar un factor de riesgo adicional. Pero la verdad es que en el resto de las cuestiones, que aun cuando no son normativas, están puestas como programas de trabajo de inclusión y de participación por la Cámara Nacional Electoral, nos hemos planteado la necesidad de no retroceder, sino de seguir activando esas medidas específicas de participación para todos los colectivos específicos con los que venimos trabajando. Y esto me parecía importante de mencionar antes de cerrar la exposición. Por supuesto, quedo disponible para cualquier clase de consulta que quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Schimmel. Tenemos unos minutitos más para por lo menos leer 1 o 2 preguntas, que tenemos varias en el chat. Si les parece, empezamos con una pregunta que realiza Gustavo Damián González para Sofía, y pregunta concretamente: ¿hubo merma significativa de autoridades de mesa en América Latina?
si es que hubo una merma significativa de autoridades de mesa. ¿Qué se hizo al respecto? Sí, bueno, en realidad en muy pocos casos hubo merma de las autoridades. En la mayoría de los casos, por ejemplo, países como República Dominicana, Uruguay, Bolivia, se constituyeron las mesas tal como estaba previsto por el organismo electoral. El problema se dio en mayor magnitud en Perú, que no es un problema nuevo en Perú, ¿verdad? Es un problema que se ha dado a través de los años y que pensaron que lo iban a solucionar con el pago de este estipendio que era bastante alto. En Perú hubo dos problemas básicamente. El organismo electoral asumió que al pagar este estipendio las mesas iban a conformar en su totalidad. Entonces ellos pusieron a votar como un horario especial a primera hora de la mañana a las personas con alguna necesidad especial y adultos mayores. Entonces a ellos se les agravó aún más el problema que tradicionalmente habían tenido, porque además estas personas mayores de 60 años que estaban exentas inclusive de ir a votar, ¿verdad? Al final eran las personas que tenían que constituir las mesas por encontrarse en los primeros lugares de la fila, porque lo que hacen es, al no ir los miembros de mesa y no estar los suplentes, integran la mesa con las personas que están de primeros en la fila. Pero al poner a votar a primera hora de la mañana personas con necesidades especiales y adultos mayores, se les complicó aún más integrar estas mesas. Ese fue el caso más grave, pero que no fue nuevo para Perú. Ahora tuvieron que hacer para la segunda vuelta, que es el domingo, un cambio importante. Estas personas con capacidades especiales o adultos mayores los van a poner a votar de 2 a 4 de la tarde. También, si bien es cierto, el monto era importante para algunos sectores, sobre todo de Lima, preferían pagar la multa que cobrar ese monto, porque no era significativo para ellos. En otras partes de la ciudad y del país sí era significativo. Entonces la integración de mesas fue disímil dependiendo del lugar donde estuvieran los centros de votación. En los otros países no, en ningún país ha habido problema de integración de mesas. Bueno, muchas gracias, Sofía, por tu respuesta. Ahora vamos con una consulta que efectúa el doctor Oscar Jiménez Peña para el doctor Schimmel. Y leo: ¿cómo trabajarán los fiscales partidarios si deben cumplir con la denominada distancia social de entre 1,5 y 2 metros? ¿Qué están pensando en este tema? Y un segundo, doctor Schimmel, porque hay 2 o 3 consignas planteadas en el chat similares. No sé si usted las puede visualizar. Otra es una de las primeras que las estoy buscando, que es de Marcos Dante Alfredo González, que se refiere también a la cuestión de cómo van a organizarse los partidos políticos que son más chicos y por ende tienen menos cantidad de fiscales, y eventualmente esos mismos fiscales usualmente o en condiciones normales transitan de escuela en escuela o de establecimiento en establecimiento. Así que bueno, estas 2 cuestiones juntadas en una para ver si el doctor Schimmel puede dar una respuesta, Bueno, a ver, los fiscales son los representantes de los partidos políticos en las mesas de votación, tienen derecho a fiscalizar y eso es algo que no les podemos restringir bajo ningún concepto. Desde ya que en el trabajo de estos protocolos nosotros lo hacemos dialogado con los partidos políticos y pidiéndoles compromiso, el mayor compromiso posible para mantener el orden. Y esto implica 2 o 3 cuestiones específicas con respecto a los fiscales. Una, minimizar la cantidad de fiscales presentes en cada establecimiento de votación. Nuestro código electoral prevé la posibilidad, y nuestro código electoral y las interpretaciones jurisprudenciales que se han consolidado a lo largo de los años prevén la posibilidad de que cada agrupación política, y en las PASO de que cada lista interna, presente un fiscal por mesa, más un fiscal por establecimiento, más un fiscal general por sección. Lo que le estamos pidiendo a los partidos políticos es que minimice
y haga del modo más eficiente posible, con la menor cantidad de gente, la fiscalización de esos establecimientos de votación. En la práctica, a su vez, porque esto lo trabajamos también con un conocimiento que es fáctico de las elecciones anteriores. El conocimiento fáctico de las elecciones anteriores lo que nos indica es que la presencia permanente por mesa de representantes de listas o de agrupaciones políticas, sacando algunos casos de distritos que tienen simultaneidad de elecciones y características particulares, tiene un promedio de 3 fiscales por mesa, lo cual nos permite diagramar y distanciar a las 2 autoridades de mesa y a los 3 fiscales, cumpliendo con el protocolo de distanciamiento, por supuesto, pensando en la utilización permanente del barbijo y elementos de protección personal y la ventilación del espacio. Con respecto a, como mencionaba, el planteo de los partidos que tienen menor estructura y que suelen tener fiscales, un fiscal por establecimiento o incluso un fiscal general por sección que transita entre un establecimiento y otro, no hay allí restricción en cuanto a la posibilidad de trasladarse, pero sí hay un pedido y una necesidad de coordinar con las agrupaciones políticas para que los horarios de ingreso, egreso y permanencia sean ordenados en cada uno de los distritos. Esto implica que para colaborar con la tarea del personal de custodia y seguridad que está controlando el aforo del establecimiento, sabiendo que los fiscales partidarios tienen derecho a ingresar y egresar en cualquier momento, lo que estamos tratando de coordinar y le pedimos a los partidos políticos es que cumplan con determinados horarios o turnos de ingreso y egreso para poder facilitar el control y que no genere mayor conglomerado o aglomeración de personas en el ingreso y que no le dificulte por la permanencia de ingreso y egreso de fiscales la tarea de quienes controlan el ingreso. Pero lo que tenemos que reafirmar es que hay un derecho de fiscalización de los partidos políticos, que no ha habido acá modificación legislativa y que la justicia electoral lo va a garantizar, tratando de ofrecerle y de coordinar con las agrupaciones políticas las previsiones ordenatorias e instrumentales que permitan asegurar la salud de los propios fiscales, además de las autoridades de mesa y de los votantes. Muchísimas gracias, muy clara la respuesta, doctor Schimmel. Vamos con una última pregunta por una cuestión de tiempo, ¿sí? Para Sofía, y después va a cerrar este evento la doctora Cristina Girotti ha pedido la palabra, así que nos va a establecer algún comentario respecto de la exposición, pero previamente, doctora Girotti, le vamos a hacer la última consulta o la última cuestión que está establecida en el chat acá para Sofía Vicenzi, y que está también muy bien planteada por el doctor Oscar Jiménez Peña, y la podemos también conjuntamente plantear con una postura similar de Mauro Lambaré Ramírez, que tiene que ver con, por un lado, si ha habido buena predisposición por parte de los organismos electorales en general para hacer las adaptaciones que se requirieron para poder concretar las elecciones en pandemia, y si hubo merma, estaba mirando algo con relación a los mandatos. Lo que pasa es que se me perdió del chat. Disculpen, Vale, te interrumpo. Ahí está, ya lo tenemos. Algunas de las elecciones que se prorrogaron, seguimos con la consigna para Sofía, ¿implicaron también una prórroga de los mandatos? Bueno, pues los organismos electorales no estaban en posición de decir si adoptaban o no las medidas, simplemente estaban obligados a hacerlo, ¿verdad? Porque, bueno, su obligación es hacer elecciones, hacerlas bien y hacerlas de acuerdo con las leyes, con reglamentos, leyes de cada uno de sus países, pero en general hubo una buena disposición, como decían en las conclusiones. Nosotros jamás nos imaginamos la capacidad de reinventarse de los organismos electorales. Es que tuvieron semanas para hacerlo, ¿verdad? Para cambiar toda su planificación. Es que la planificación de un proceso electoral empieza 2 años antes.
y con semanas tuvieron que cambiar planificación, tuvieron que cambiar programas completos, como el programa materiales, programas de capacitación, etcétera. Así que nosotros estamos sorprendidos la buena forma, la disposición y sobre todo el compromiso de los organismos electorales de América Latina y el Caribe para llevar estas elecciones de verdad, de manera consciente, asegurándole a todos los actores, a sus funcionarios, a los votantes, a delegados de partidos políticos, a ciudadanía, etcétera, procesos electorales seguros y muchos casos, y esto es importante tenerlo en cuenta, en medio de estados de excepción y estados de emergencia, que muchas de las condiciones estaban fuera de su mandato, fuera de su posibilidad de manejarlo y de negociarlo, porque muchos de estos estados de excepción estaban dados por ley. Entonces, por supuesto que sí. En relación con las prórrogas de mandato, 2 países hicieron prórroga de mandato. El primero fue Paraguay, que inclusive prorrogó 1 año a las autoridades electorales, a las autoridades municipales, 1 año. Y a estas alturas, en este momento que hay elecciones el 20 de junio, todavía hay voces que dicen que tienen que prorrogarlas aún más. Pero sí se hizo. Y en el caso de Uruguay, que se hizo por una única vez y nada más. Los demás tuvieron que hacer elecciones. Bueno, es importante tomar en cuenta que, por ejemplo, un caso como el de Bolivia, ¿verdad? Hacer una elección excepcional después de lo que pasó en el año 2019, no había fecha fija de cambio de autoridades, ¿verdad? Eso es importante. Como el caso de Chile, tampoco había fecha fija para la elección de los constituyentes. Aún así, para la realización del plebiscito nacional, sí había ley que decía la fecha en la cual se aprobó una ley que así había fecha en la cual decía que se tenía que hacer el plebiscito nacional. Pero sí, hubo casos de prórroga de mandato y el más significativo fue el de Paraguay, que desde un inicio dijo, pasamos estas elecciones para dentro de 1 año. Sin imaginar que en este momento está Paraguay en un contexto de pandemia mucho peor de lo que lo tenía hace 1 año, ¿verdad? Porque nadie sabe cómo va a evolucionar. Entonces, ese es el riesgo. Si paso pensando que en 1 año no va a haber nada, o si es el momento para hacer las elecciones ya. ¿Quién sabe eso? Yo creo que nadie. Porque si ya tuvimos una primera ola, una segunda ola, y ahora vamos por una tercera, cuarta ola, y cada vez es con peores consecuencias. Entonces, ¿quién le asegura a un organismo electoral que en el momento de hacer las elecciones o para reprogramar esas elecciones, las condiciones van a ser mejor o van a estar peor? Pero sí hubo. Muchas gracias, Sofía. Dentro de la ley, por supuesto, ¿verdad? Dentro de la ley. Perfecto. Bueno, de nuevo, muchas gracias, Sofía, por tu respuesta. La doctora Cristina Girotti, que es uno de los miembros del Consejo Académico del Observatorio de Derecho Electoral. Cristina, ¿estás por ahí? No te escucho. No se escucha, Cristina. Ahora sí. No, Perfecto. que no quería de ninguna manera rogar y cerrar esto, por favor. Lo que yo quería era hacer preguntas, pero como ya ven, el uso precario, por mi parte, apareció como eso. Pero ya que tengo la oportunidad, le quiero agradecer tanto a Sofía como a Sebastián, porque la verdad que fue muy interesante. No sé la cantidad de preguntas que anoté, millones, que me van surgiendo, y sobre todo con el proceso que se avecina en la Argentina. Pero bueno, ya que tengo la oportunidad, quisiera atreverme a sugerirle al doctor Schimmel si nos puede tener más o menos al tanto al observatorio respecto de las decisiones que va tomando la Cámara o que se van tomando en el proceso electoral argentino,
como para tener actualizado el observatorio y además pudiendo ir haciéndonos preguntas, que siempre es enriquecedor. O sea, hoy no tendré las respuestas, pero la pregunta me hicieron aclarar algunas cosas y a que sea más rica mi postura frente a estos temas que, como decía Sofía, yo me involucro personalmente mucho por una cuestión de apasionamiento nada más. Así que bueno, esa era sugerirle a Sebastián que si nos puede tener informado respecto a cómo va evolucionando toda esta organización de elecciones en pandemia, que es muy novedoso y tenemos que aprender todos. Muchas gracias, Cristina. Alejandra. Muchas gracias, Cristina. Bueno, doctor Schimmel ha quedado comprometido ante un público importante. Ningún problema, al contrario. O sea, a ver, nuestra comunidad interesada en los temas electorales es una comunidad que ya viene trabajándolos desde hace mucho, y Cristina es una protagonista de este ámbito del electoral, y es un gusto, y que se suma a través del observatorio, que es de reciente creación, pero que suma una visión académica tan profundamente fundada, estudiada, con mentes pensantes que los conocemos como amigos, pero que no nos hace eso dejar de valorar el conocimiento y el aporte analítico que tienen. La verdad es que para nosotros no es un compromiso, sino un gusto poder tener ese diálogo, haciendo honor a esta jornada que es de diálogo, dejar abierto el canal de diálogo también con el observatorio. Bueno, Gracias, viste, considerando que ya se nos acabó el tiempo que teníamos previsto para este encuentro virtual, agradecemos nuevamente a Sofía Vincenzi Guilá, a Sebastián Schimmel y a quienes nos han acompañado durante toda esta jornada. Quedan invitadas e invitados para la próxima sesión de diálogos electorales, que se titula A 10 años de la implementación de las PASO, y que se va a llevar adelante el lunes 14 de junio a las 17 horas, también por Meet, y contará con la disertación de 2 especialistas en el tema, el doctor Gerardo Scherlis y, a quien estamos viendo en este momento, la doctora Cristina Girotti. El flyer con el enlace de Meet para poder participar el 14 de junio ya se encuentra disponible en la agenda de actividades de la Facultad de Derecho y también en la página web del Observatorio de Derecho Electoral. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.